Los periodistas. Toda su vida el aventurero había sido un devoto aficionado al queso Cabrales. Sin duda, por mucho, el más famoso de los quesos asturianos, y vaya si la lista de productos es larga. Los conocedores al menos mencionan 40. Al aventurero le encantaba el debate con los cántabros, al discutir si eran mejor los llamados quesos azules de los picos de Europa, donde la influencia quesera va de un lado a otro entre Asturias y Cantabria y algo de Castilla y León. Hacerlos competir era todo un arte en las mesas de los expertos. No en balde la polifacética labor de un viejo amigo, Zacarías Puente, cántabro, se resumía en la defensa del queso picón como el mejor queso del mundo. El debate con el buen Zacarías se reducía a si el mejor picón era uno de 3 leches, y ahí se establecían las diferencias si eran 3 vaca, ovejas y cabra, o solo 2, más los atributos de origen salpicados después por las humedades, los aires fríos según las cuevas, Cabrales, Liébana y Vejes Tresviso. Las zonas más socorridas por el microclima de las cuevas de las tradiciones queseras de esa región. Pero la más importante era la cueva de Jonín, la cueva del queso en Asturias. El tema había llegado incluso en ciertas épocas a una gestión legal para pasar de Asturias a Cantabria algunas poblaciones fronterizas como Panes de Peñamellera Baja. ¿Cómo olvidar aquellas tertulias animadas por el humor y el amor de Zacarías Puente, quien en alguna de sus obras cita a Man Sierra sobre la relación entre la rueda de radios y los quesos? Tal vez, pensó Salacaín, de ahí su forma redonda. Decía Sierra: la primera rueda de rayas o de rayos fue hallada en Mercurago, a orillas del lago Mayor, 1500 años antes de Cristo, y la primera carretera se la hizo construir para facilitar el avance de sus carros de caballos el rey Tiglat-Pileser por esas mismas fechas. Se cuenta que, tras la batalla de Covadonga, los lebaniegos regalaron a don Pelayo un queso tan grande que el vencedor de la morisma necesitó de un carro para llevarse el producto lácteo a su casa. Zacarías ha viajado por el mundo con sus libros y sus quesos. En aquellas épocas Alacaín tenía poco acceso a los quesos de Tresviso forrados en hojas de plágano, árbol también conocido como plátano de sombra y cuya producción más cercana es precisamente Tresviso, al occidente de los picos de Europa, por tanto, Principado de Asturias. Al aventurero le regresaba a la mente una serie de anécdotas con Zacarías y demás cofrades del queso. A fin de cuentas, las regiones estaban pegadas una a la otra. El Cabrales es sin duda el queso más comercializado en Occidente y por tanto el más popular. Se elabora con base en leche de vaca o de 3 leches, vaca, oveja y cabra. Y curiosamente es prácticamente primo hermano del picón asturiano, pues el Cabrales se elabora en Peñamellera Alta y el picón en Peñamellera Baja. Hablamos de singularidades en su elaboración, pero con grandes connotaciones. Para empezar, el centenario picón artesanal se elabora solo con leche de vaca cuya alimentación nunca ha sido ni maíz ni hierba, solo materia seca. Por tanto, la vaca da una leche de características diferentes. Pues bien, todo aquel discurso se debía al regalo llegado aquella mañana 3 días antes de partir a México de un queso cilíndrico artesanal, picón, de la afamada quesería de Juan José Monje, Juanjo Monje, cuya familia había iniciado la producción quesera unos 100 años antes en las cuevas de Jonín, también llamadas las cuevas del queso, parecidas a las de Altamira, en Cantabria, donde los bisontes, los renos, las cabras aparecen dibujados en los muros. El famoso queso picón de la familia Monje compite cada año con los mejores Cabrales, Afuegalpito y Gamoneu de la región y por varios años ha conseguido el primer sitio en la calificación de los consumidores, no de los técnicos ni de los críticos gastronómicos. Los Monje tienen una tradición: extraen la leche manualmente, no la pasteurizan, se usa totalmente cruda. Le agregan sal y cuajo y después el hongo azul maravilloso, el Penicillium, cuyas características abonan en fama la de muchos quesos azules del continente europeo, sobre todo en Francia. Luego la familia Monje lo envasa en moldes cilíndricos para conseguir varios tamaños. Ese día le había llegado uno de un poco más de 1,5 kilos forrado en aluminio y con la característica etiqueta verde,
en cuyo centro se observa un dibujo de los picos de Europa. Su primera reacción fue ¿cómo llevarlo? Su importación directa a México está prohibida, pero tampoco podía dejarlo, menos regalarlo. Sería una verdadera ofensa a sus amigos asturianos, quienes, sabría Dios, cuánto sacrificio y dinero habrían pagado por tener un queso picón asturiano de monje premiado y además no prensado, escurrido. Salacaín haría una última reunión con los amigos y llevaría al menos la mitad del queso para comerlo con ellos. La gastronomía asturiana es vasta, no solo las faves con su conveniente compango, los mariscos, las centollas, sobre todo los tortos con picadillo y huevo estrellado encima, la sidra, por supuesto, y una enorme variedad de repostería conventual y casera. Pero los quesos eran punto y aparte en la tradición gastronómica de Asturias. Y ahí estaba, frente al aventurero, una rueda de buen tamaño, envidia de cuanto experto se considerase en el tema, envuelta, cuidada, madurada por 3 meses al menos, llevada hasta su domicilio por manos y corazones amigos, deseando al aventurero el mejor de los viajes y el pronto retorno. Lo pensó más de 2 veces. Finalmente, el ancho cuchillo remojado en agua tibia, cual corresponde al lujo de cortar un queso picón de monje, atravesó el cilindro dejando una mitad para sí y el resto para compartir. De inmediato, el olor inundó la habitación. El cuchillo entró fácilmente en la semidura corteza, dejando un poco de salazón en el ambiente. Se observaba algo cremoso en su interior, síntoma de su madurez, no extrema, pero tampoco juventud. Las vetas azules abundaban del centro hacia afuera, entreveradas en el amarillento color del queso. Algunas de ellas arañaban ya los tonos verdes. El aventurero no resistió la tentación de probar alguna delgada rebanada. Ciertamente su sabor era inconfundible, fuerte, pero sin agredir al paladar. Un ligero toque de sal y el residual encendido al final de la lengua, el ligero picor. Sin duda, un torbellino de sabores. Salacaín procedió a envolver la mitad seleccionada del monje, lo metió en una bolsa y procedió a trasladarse a la taberna donde los amigos le darían una especie de despedida. Grande fue la sorpresa cuando desenvolvió el tesoro. Algunos de los amigos eran de panes y abándames, por tanto entendidos en el tema de los quesos. Los tintos se abrieron. Algunos sugirió la sidra asturiana, la de Nava. Otro se pronunció por el Pedro Ximénez. Hubo de todo en la selección de líquido acompañante de la joya de monje. A Salacaín le preguntaron por la bebida. Ni dudó un instante. Champán, dijo al camarero. Para el mejor queso del mundo, la mejor bebida del mundo. Los periodistas.